Y es que es muy importante entender quiénes somos nosotros, porque cuando usted sabe quién es, usted sabe cómo orar, ¿sí? Otra vez, cuando usted sabe quién es, usted sabe cómo orar. No va a, no va a cometer ninguna equivocación en cuanto a la forma en que se dirige a Dios. Ahora, cuando entendemos qué es la oración, vamos a dejar la costumbre de hablar solamente nosotros y le vamos a dar el lugar a Dios para que Él también hable y vamos a empezar a desear escuchar a Dios. Necesitamos desear escuchar a Dios. Si usted no desea escuchar a Dios, pues hermano, mire, no es posible que el cristiano camine por el mundo cometiendo errores y que diga, yo no sé qué pasó, el diablo me engañó y eso dele y no, pero yo oro mucho, pero yo ayuno mucho, pero no sé qué pasó y el otro día me pasó esto también y el otro día me pasó aquello también, pero no sé. No. El cristiano tiene que buscar una comunión con Dios, tiene que buscar una conexión, una comunicación con Dios. De pronto eso usted no se va a dar cuenta que Dios le está hablando en los primeros meses, pero no importa, permanezca en eso, quédese callado, guarde silencio delante del Señor y dígale, estoy en tu presencia, no quiero pensar en nada más, no quiero hacer nada más sino estar en tu presencia. No importa si se duerme, mi hermano, no es pecado. Y Dios le puede hablar igualmente en el sueño. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, en Job, que en 2 o 3 formas habla Dios a los hombres. En las madrugadas, en medio del sueño, por revelación. Y cuando la Biblia dice por revelación, es que aunque usted no haya escuchado la voz de Dios, usted se va a levantar con una convicción clara en su corazón. Claro, eso es lo que quiere el Señor. Ahora sé, estoy seguro qué hacer. De pronto antes no lo sabía. Me acosté inseguro, pero hoy, en esta mañana, estoy seguro de lo que debo de hacer. Dios te habló. Entonces la oración, más que un monólogo, es la comunicación de 2 o más personas. Amén. Y estamos entonces hablando, escúcheme, vamos a empezar a hablar de las 7 leyes en la oración. 7 leyes en la oración. ¿Cuál primera carta? Génesis. Ya me iba a adelantar. Génesis capítulo número 1, versículo 26, 27 y 28. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Escuche esto, mi hermano. La autoridad legal para dominar la tierra, Dios la dio solamente al hombre. Otra vez. Si usted conoce esto, su oración va a ser una oración muy efectiva, muy bien enfocada. ¿Por qué le leo versículo 26, 27 y 28? Para que se dé cuenta. Yo lo leo así como común y corriente, no me detengo. Pero le estoy explicando para que lo volvamos a leer. Está diciendo que Dios creó el planeta Tierra, estableció los animales, estableció la naturaleza y le dijo al hombre, usted va a gobernar sobre toda esta creación. Escuche, usted va a gobernar sobre toda esta creación. Fue lo que le dijo al hombre. Ahora sí, léalo de nuevo. Dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué dice lo que sigue? Y señoree. La palabra señorear es gobernar con violencia. Gobernar con violencia. Y señoree. ¿Sí está leyendo? En los peces del mar, en las aves de los cielos,
en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice el 27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, a los dos, con igual autoridad. Óigame, en iguales condiciones, pero con funciones diferentes. 28, y los bendijo Dios. ¿Los maldijo acaso? ¿Dijo algo malo de ellos? No. Y los bendijo Dios y les dijo otra vez, fructificad y multiplicaos, vaya tengan hijos, y que sus hijos trabajen la tierra, y que sus hijos extiendan esta maqueta que yo les he dado, este ejemplo que yo les he dado con el paraíso, con el jardín de Edén. Quiero que todos ustedes, usted y sus hijos, trabajen y extiendan este Edén a toda la tierra. Eso era el propósito de Dios. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread, otra vez señoread, gobernar en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es importante que usted se dé cuenta que el Señor solamente le dio autoridad. Se lo voy a decir de esta manera, a los espíritus encarnados. Usted es un espíritu con un cuerpo. Espíritus encarnados. Dios nos dio autoridad a nosotros, los hijos y las hijas de Dios, y no solamente a nosotros, sino a los seres humanos. Nos dio autoridad para gobernar la tierra, para establecer en ella orden. No le dio autoridad a un espíritu, no le dio autoridad a un demonio, le dio autoridad a los espíritus encarnados, a los seres humanos. ¿Se está entendiendo eso? Empiece por entender esos principios. Dice entonces, la autoridad legal para dominar la tierra, Dios la dio solamente al hombre. Le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, la ley de la reproducción. La Biblia está llena de leyes. Un día nos vamos a poner a estudiar las leyes que hay en la Biblia. Por ahora solamente entienda que fructificad y multiplicaos es la ley de la reproducción. Sojuzgad y señoread significa dirigir, dominar, mandar, gobernar. Segunda ley, Dios no se incluyó dentro de la estructura legal de autoridad sobre la tierra. Escuche esto que es tan importante. Dios no se incluyó dentro de la estructura legal de autoridad sobre la tierra. No, Él no dijo, vamos a señorear nosotros dos. Él no dijo, vamos a gobernar nosotros dos. El Señor no se incluyó en la autoridad y en el gobierno de la tierra. Le dijo al hombre, señoree usted. Por favor, si usted entiende esto, va a entender muchas cosas y va a entender la responsabilidad de nosotros como seres humanos ante lo que tenemos que hacer en esta tierra. Hay un equilibrio con esto de el calentamiento global y todo. Hay un equilibrio. Alguna vez lo prediqué, todavía no estábamos reuniéndonos, pero está el estudio sobre la tierra. Entonces escuche esto. Dios no dijo, Adán, tú y yo vamos a gobernar. No le dijo, tú y yo vamos a determinar qué es lo que vamos a hacer. Tú me preguntas y yo te digo. Tú me preguntas. No, Él le dijo, mire, gobierne usted. Gobierne usted. Señoree usted. Mande usted. Organice usted. Usted es el gobernador sobre la tierra. Usted es. Yo se lo entrego. ¿Qué le entregó el Señor a Adán? Todo. Lo hizo gobernador, administrador sobre el reino terrenal y le dio muchísimos privilegios, muchísimos derechos. ¿Se está entendiendo eso? Todos gratuitos. ¿Todos qué? ¿Sí está entendiendo? Todos gratuitos. A Adán no le costó nada el hecho de que Dios lo pusiera como gobernador, como autoridad sobre todo lo creado. No. Y le repito, en ningún momento aparece como que Dios dice, venga, señoreemos usted y yo, vamos a gobernar juntos, de la mano. No, Él dice usted, dejándole, escúcheme, dejándole al ser humano la posibilidad de llamarlo en oración, de consultarlo en oración, de pedir un consejo en oración, pero Él no se incluyó. Por favor, ahora usted entiende por qué Dios no intervino cuando Adán tomó la decisión
de obedecer a la voz de su mujer y comer ese fruto y de esa manera conectarse con lo que el diablo le había dado a Eva, esa naturaleza de orgullo y codicia que vino de la mentira del diablo? ¿Entiende usted ahora por qué Dios no se metió? ¿Por qué Dios permitió que Adán se autovendiera? Que Adán entregara toda la autoridad que Dios le dio, se la entregara al diablo. ¿Entiende por qué ahora? Porque Dios cumple. Escuche, hay algo bien poderoso, y es que Dios es el primero que se sujeta a la autoridad que Él puso. Se lo voy a volver a decir. Dios es el primero que se sujeta a las leyes que Él estableció. Es importante para la oración entender estas cosas. Dios estableció sus leyes y se puso por debajo de ellas. No, escúchelo. Dios estableció sus leyes y se puso por debajo de ellas. Dios decidió no estar nunca por encima de sus propias leyes. Él estableció una cantidad de leyes y Él empezó a ser el primero en sujetarse a esas leyes. Por eso es Dios, maravilloso Él. Tenga estas leyes allí bien establecidas para que después nos demos cuenta cómo es que deberíamos orar si tenemos en cuenta todas estas cosas. Entonces, la segunda ley es: Dios no se incluyó dentro de la estructura legal de autoridad sobre la tierra. Le dijo al hombre: y señoree el hombre. Génesis capítulo 9, ya estamos hablando de Noé. Los versículos del 20 al 28. Génesis 9 del 20 al 28. Dice la Biblia: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y se la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. 28. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Entienda algo: Dios no intervino en la maldición que Noé puso sobre la vida de su nieto. ¿Sobre la vida de quién? De su nieto. Dios no intervino. Dios estableció la ley y le dijo: usted gobierne, usted señoree. Y cuando entonces Noé, ofendido, maldice a su nieto, ¿por qué no maldijo a Cam? ¿Por qué? Porque si usted lee en el comienzo del capítulo número 9, Dios había bendecido a Noé y a sus hijos. Y lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Tú eres bendito en el Señor. ¿Quién te puede maldecir a ti? Ahora, bueno, dale la gloria al Señor. Dale la gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, otra cosa es esta: la iniquidad dice que Dios no visita el pecado del hombre, ni su maldad en la persona que por primera vez lo hizo. La Biblia dice que Él visita la maldad del hombre o la iniquidad en los hijos de ese hombre, en los hijos de sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Esa es la ley de Dios y Dios se somete a ella, Dios se sujeta. Dios guardó silencio cuando Adán entregó el reino que Él le había dado gratuitamente. Dios guardó silencio cuando Noé maldijo a su nieto, guardó silencio. Porque Él no dijo: venga, señoreemos usted y yo, venga, gobernemos en compañía, por favor, espérese, usted no ha consultado conmigo.
Como algunas esposas que se enojan si el esposo compra una libra de arroz sin consultarle a ella. ¿Cómo así? ¿Y por qué compró? Usted a mí no me dijo nada. El Señor no dijo eso. El Señor no le dijo, bueno, venga, Noé, ¿usted por qué maldijo a su nieto? ¿Por qué no primero consultó conmigo? ¿Por qué no hicimos una asamblea? ¿Por qué no nos reunimos? No, Él le dijo, vea, gobierne. Ahora se da cuenta por qué usted es dueño de hacer lo que quiera con su vida. Ahora se da cuenta por qué Dios no intervino la última vez que usted y yo tomamos una mala decisión. Es que nos gustaría, hermano, que el Señor nos pusiera zancadilla y nos gustaría pues que el Señor nos agarrara de las orejas. No digo del pelo porque no tengo, pero que de las orejas, que no, mi hijo, no vaya por allá. Ya le dije, no, Señor. Él nos advierte y nos enseña. ¿A cuántos nos ha advertido el Señor? ¿A cuántos nos ha enseñado? Él nos advierte y nos enseña, pero si al final nosotros tomamos la decisión de pecar, el Señor nos deja. El problema es que cuando el hombre no entiende eso, cuando el cristiano no entiende esto, entonces empieza el reclamo contra Dios. ¿Pero por qué el Señor? ¿Pero por qué Dios? Que el mundano lo haga apenas natural. El mundano tiene reclamos contra Dios. Él dice, pero ¿por qué Dios permite que un niño tan inocente se muera? ¿Por qué Dios permite que una niña sea sometida a tanto sufrimiento? Pere, mire para atrás. Mire a sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, mírelos y verá que no existe injusticia sobre la tierra. Existen hombres injustos, pero injusticia no existe en la tierra. Todo tiene un porqué y todo está determinado por el gobierno que Dios le dio al hombre. El hombre toma decisiones y recibirá la recompensa de esas decisiones. ¿Quién está entendiendo eso? Dios no se incluyó. No, Dios no se incluyó allí para que usted tenga un punto claro allí en esto de la oración. Para no ir a orar al Señor diciéndole, Señor, ¿por qué no me estorbaste? Señor, ¿por qué? No. Es usted. No se preocupe. Dios le dio la autoridad al ser humano. En ese punto número 2, escuche. Cuando Noé maldijo a Canaán y Dios no interfirió, ¿por qué no interfirió? Porque Dios dio la autoridad y el hombre tiene que buscar cómo ejecutarla, buscando siempre usarla, estando alineado a la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos que ejecutar la autoridad que Dios nos da, buscando, ahora que conocemos al Señor, buscando estar alineados con Dios. Qué bueno entender eso, mi hermano. Qué bueno que usted y yo pudiéramos entender eso. Le pongo un ejemplo de esto, póngale cuidado. Segundo libro de Samuel, vaya conmigo allá. Segundo libro de Samuel, capítulo número 16, versículo 5. Primer libro de Samuel, 16, 5 en adelante. Y vino el rey David a Sabaorín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Oiga, entienda esto, por favor. David pudo entender cosas que hoy en día nosotros no entendemos a veces. Y es que esto le había venido a causa de las cosas que él había hecho. Y que era justo que alguien lo vituperara, que alguien lo atacara, que alguien lo insultara. Dijo, no, Dios se lo dijo. Aquí no hay injusticia,
Dios le dijo que maldijera a David. Si yo me quedo callado, tal vez el Señor enviará bendición después de esto. Porque David era un convencido, mi hermano, que no había injusticia en el Señor. En Dios no hay injusticia. Por favor, si usted entiende esto, su oración va a estar cambiando de una manera impresionante. Yo le voy a dejar algunos principios en estos 3 días, pero es deber suyo, mi hermano, mi hermana, estudiar, entender y aplicar cada uno de esos principios en la oración, para que ya no sigamos orando, hermano, como de pronto escuchamos ministros renombrados hace muchos años. No, hermano, no. La Biblia tiene unos principios muy claros para la oración del Hijo y de la hija de Dios. ¿Cuántos creen eso? Bueno, continuemos entonces. Primera ley, la autoridad legal para dominar la tierra, Dios la dio solamente al hombre. Segunda ley, Dios no se incluyó dentro de la estructura legal de autoridad sobre la tierra, se la dio al hombre. Romanos capítulo 12, versículo 14. Esto en cuanto a que nosotros atraemos las cosas, nosotros tomamos decisiones. Romanos 12, 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Diga conmigo, Dios me puso para bendecir, no para maldecir. Dígalo, por favor. Dios me puso para bendecir y no para maldecir. Si usted siembra bendición, ¿qué le va a venir? Usted tiene la autoridad. Si usted anda por el mundo enojado, reclamando, esta vida, mire ese sol, mire esa agua, uy, qué lluvia tan maluca, tan fea, uy, ese vecino tan horrible, tan insoportable, no, mi nuera, no, mi hijo, no, esta cosa es muy horrible, y maldiga, y maldiga, y maldiga, ¿qué le viene? Uno, sí, siempre lo más malo, el que nace para hacer limonada, le caen los limones del cielo, y un poco de cosas más raras, hermano, dice que cristiano. No, entienda que hay una ley sobre nuestra vida, la ley de la siembra y de la reproducción. Todo lo que yo hago se reproduce, bueno o malo, se reproduce, porque Dios le dio la autoridad a usted y me la dio a mí para gobernar en esta tierra. Amén. ¿Está entendiendo? Tercera ley, voy a la carrera, ¿no? Tratando de que nos rinda. La autoridad concedida es para bendecir. La tercera ley. La autoridad concedida es para bendecir. Por eso le estoy leyendo Romanos 12, 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. La autoridad concedida es para bendecir. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del pecador. Entiéndalo, por favor. Ya no oremos de la manera que orábamos antes. Padre, corta al brujo, corta al hechicero. Padre, volteale el baldón ahora. Que le voltee el baldón a los demonios. Eso sí. Porque tus enemigos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Sí o no? Porque de los hombres no hablamos mal. A ellos no los maldecimos. A ellos los bendecimos. Pero conocemos que tenemos autoridad sobre los demonios que quieren operar en ellos. ¿Alguien dijo amén o no? Entonces, la ley número 3 de la oración, no use la oración para maldecir a nadie. No use la oración para pedir trato para nadie. ¿A usted le gustaría que alguien estuviera orando, Señor, trátalo, tíralo en cama, Padre? ¿Sí? ¿Le gustaría que alguien estuviera orando? No. Y hay una ley, hermano, hay una ley antigua, pero que permanece hasta el día de hoy. Esas leyes que se establecieron en Génesis, oiga, traspasaron la ley y permanecen vigentes hasta el día de hoy. En Génesis capítulo 12, versículo 3, el Señor le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación, a través de ti bendeciré las familias de la tierra, todas las familias de la tierra, y serás bendición. Bendeciré al que te bendiga, el que diga bien de ti, yo voy a hablar bien de él, pero al que te maldiga, yo maldeciré. Uy, hermano. Entonces la oración no es para maldecir a nadie, la oración no es para pedir contra nadie. Señor, córtalo, Señor, ahora, Padre, quítale una oreja, Señor, como a Mal. No. ¿Usted nunca se ha sorprendido
orando contra alguien? Yo sí. Cuando yo no entendía estas cosas, claro. A la Unión Valle del Cauca llegué en el año 2002 y ya se habían muerto 2 brujos. ¿Sabe por qué? Porque las iglesias de ese lugar oraban: Padre, tu palabra dice, sí, es una verdad de Dios, pero es una verdad pasada, desactualizada. Padre, tu palabra dice, el brujo, el hechicero no vivirá, sino que morirá. Padre, córtalo. Ya se habían muerto 2. Iban por otros 3. Y yo le hablé a algunos pastores y le dije: no, ¿por qué más bien no les vamos a predicar? No, uno de allá sale cargado. Pues usted sí, porque no confía en el Dios que tiene. Su Dios sigue siendo el que está pegado en la pared allá, muerto y derrotado. Mi Dios es el Todopoderoso. Claro. Oiga, y yo recuerdo que en una vigilia de esas, en los primeros días, en una vigilia de las que teníamos, bueno, los clamores que llamamos por aquí en el valle, de 8 de la noche, 9 de la noche a 12 de la medianoche, llegó un brujo y yo no sabía que era un brujo, pero me recibió después del clamor y me estiró la mano, me extendió la mano. Hola, pastorcito, Dios lo bendiga. Ellos conocen más o menos. Le di la mano y sentí algo que me pasó. Inmediatamente el Espíritu de Dios me puso a bendecirlo. Que Dios te bendiga, que te abra el entendimiento. Y le cogí la mano y no lo dejé ir. Que Dios te bendiga, que te hable el entendimiento, que te dé la capacidad para poder comprender y arrepentirte. Que Dios guarde tu familia a la cual estás maldiciendo con lo que haces. No, hermano. Y él se fue poniendo nervioso y temblaba y me jaló la mano, salió corriendo, se arrodilló ahí en el bumper del carro de mi hermano y empezó a decir cosas y decía así. Yo me reí de eso con lo que él me dio aquí en la mano y lo bendecía. Cuando se fue, declaré que eso no tenía poder sobre mi vida y lo boté. Parece ser que era un hueso, de esos que le quitan a los muertos para hacer conjuros y hechizos, pero a la iglesia de Jesucristo ninguna agorería puede prosperar contra la iglesia del Señor. Claro. Entonces, ¿se imagina cuando uno no conoce el Evangelio? Ahí mismo, todos adentro, le hicieron un conjuro al pastor, rodeémoslo ahora, traigan el aceite, ahora, Padre, glorifícate, cúrtalo, Señor, Padre, volteale el baldón, que a donde... Claro, y se cumple. Oiga, se cumple. Usted con autoridad, deseando que otro se muera, si el pobre tipo es un impío y hasta practica el ocultismo, se muere. No le digo que ya se habían muerto 2 se habían muerto, pero nosotros no estamos para eso. Hermano, Dios no te dio la autoridad a ti para hacerle daño a nadie, para maldecir, jamás, hermano. Ni siquiera al que te odia, ni siquiera al que públicamente dice, lo tengo que ver muerto, bendígalo usted. Hacer lo correcto te blinda ante la acechanza del enemigo, te blinda ante el trabajo del brujo y del hechicero. Sí hay cristianos que son afectados por la brujería y la hechicería por una de 2 cosas. ¿Está odiando todavía? ¿Tiene reclamos contra alguien? ¿O tiene fe de que los brujos lo pueden afectar? Y como la fe es poderosa en cualquier sentido, pues lo afecta. A un hijo de Dios no. Escúcheme, usted no tiene que preocuparse ni siquiera porque le dé rasquiña, no. Bueno, ya la semana pasada hablamos de el cristiano y la brujería. No sé si la pasada o la antepasada. Entonces, la tercera ley de la oración dice, la autoridad concedida es para bendecir. Ezequiel, vamos a leer Ezequiel. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Ezequiel 18, 32. ¿Qué dice la palabra allí? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Esto es en el Antiguo Testamento, hermano, y está diciendo el Señor, no me gusta que la gente muera para condenación. No me gusta que usted ore por alguien que se va a perder. Mi hijo no murió solamente por los que no practican el ocultismo. Mi hijo, nuestro Señor Jesucristo, murió por todos y por todo. ¿Está entendiendo eso? Hermano, y Él está deseando que usted, como instrumento poderoso en las manos del Señor,
le predique aún al brujo más encopetado, al que está enredado en ese cuento que cree que es poderoso. Que usted le pueda decir la verdad con amor, que no vaya, hermano, ni con miedo ni con odio. Son dos cosas que no funcionan en el reino de los cielos, sino que usted vaya con el deseo de hacerle el bien. ¿Con qué deseo? Con el deseo de hacerle el bien. Alcanzamos. El brujo, el hechicero, toda clase de persona pagana, no debemos nosotros orar contra ellos, no. Son oraciones contrarias con las cuales le damos uso incorrecto a la oración. No hagamos eso. Cuarta ley de la oración. El hombre es un espíritu con un cuerpo físico, por consiguiente, solo los espíritus con cuerpos físicos pueden legalmente funcionar en el reino terrenal. Lo que le dije ahora se convierte en una ley. El hombre es un espíritu con un cuerpo físico, por consiguiente, solo los espíritus con cuerpos físicos pueden legalmente funcionar en el cuerpo terrenal. Somos usted y yo los que estamos legalmente, escúcheme, autorizados legalmente a orar, a clamar, a darle autoridad o a Dios o al diablo. Medite eso. Dios le entregó el reino al ser humano, cristiano o no cristiano. Dios le entregó la tierra para ser gobernada al ser humano. Y el ser humano, escuche esto por favor, escuche esto, que esto es un complemento poderoso para la guerra espiritual. El ser humano es el que decide a quién le da autorización. A través de sus acciones y de su oración, el ser humano decide a quién le da autoridad en su vida y en su familia. Cuando ese ser humano siempre está diciendo: gracias, Señor, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. No, qué lindo es el Señor, hermoso, muy bueno el Señor. Él está orando. Cuando dice: Señor, bendice a mi suegra, bendice a mi papá, Señor, bendice a ese hombre que dice que es mi enemigo, guárdalo, Señor, de todo mal. Él está orando. Así que cuando se encierra a orar, entonces va a fluir de esa misma manera. Él tiene autorización. Padre, aquí estamos, Señor, para que hagas con nosotros de acuerdo a lo que está establecido en tu palabra. Le estamos dando autoridad, autorización, derecho legal a nuestro Dios. Pero si por el contrario esa persona empieza a tener reclamos contra Dios y a decir: a uno sí le va muy mal, yo dizque cristiano, años enteros orando y ayunando, y ¿sabe qué? Míreme cómo estoy. ¿Sabe qué? Mire mi vida, mire cómo estoy de mal, mire, yo no sé qué es lo que pasa, eso como que es un cuento, eso es mejor hacer lo malo. Yo cuando vivía en lo malo, allí sí me iba bien. ¿A quién está invocando él? Y cuando miente y aconseja que mienta, no, eso échele una mentira, ¿usted qué va a pagar eso? Esos son unos ladrones. Está hablando mal. ¿Quién habla mal de los seres humanos? El diablo. Entonces, esa persona habla mal y aconseja que se hagan cosas ilícitas y que se trampee y se mienta y alterne los documentos. Le está dando participación al diablo con esa mentira, alterando unas cifras allí, unos números, unas fechas. Está dañando, está alterando ese documento y le está dando participación a Satanás. Y con esas acciones le está dando derecho legal. Está llamando al mismo diablo para que opere en su vida. Y la gente, hermano, no entiende. Las personas no entienden por qué, después que tenían su vida como asegurada, que eran los mejores en su empresa, y todo el mundo lo quería, y se percibía que iba a durar años enteros en esa empresa, entonces metió papeles para que le asignaran una casa de interés público. Pero entonces, llegado el momento del préstamo en el banco, le dijeron a ese hombre: no, con este sueldo a usted no le asignan casa. ¿Usted no tiene otra entrada por ahí? ¿Usted no recibe plata? Que de pronto un hijo le traiga plata, le mande plata mensual, porque es que esto tiene que quedar un poquito más alto. ¿Por qué no le ponemos 200,000 pesos más? ¿Por qué no le ponemos 300? Eso nadie se va a poner a averiguar, es lo que usted diga.
Y al final, esa persona dice, sí, 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 pongámoslo, pongámoslo. Claro, en el sistema demoníaco, óigame, en el sistema demoníaco se hace que se autorice esa casa, se le entrega esa casa a esa persona, pero ¿a quién invocó él con esa mentira? ¿A Dios o al diablo? ¿Fue una oración hacia dónde? ¿Hacia Dios o hacia el diablo? ¿A quién se le dio autoridad? ¿A los demonios o a Dios? A los demonios. Entonces, qué terrible que 3, 4 años después ya no puede pagar esa casa, ya está a punto que se la quiten. Ya se le vinieron todos los problemas encima y económicamente ese hombre está ilíquido, lleno de deudas. ¿Por qué sería? La gente no entiende. El Señor le dijo al ser humano, señoree, gobierne, juzgue. Si necesita ayuda, mire a ver a quién le va a pedir ayuda. Mire a ver, mire a ver. ¿Qué hace un esposo o una esposa cuando inconforme con lo que hace su cónyuge se llena de ira y empieza a hablar duro y a maldecir? ¿A quién está invocando? ¿A Dios o al diablo? Eso es una oración. Mire, todo lo que usted dice, yo lo que estoy diciendo es una oración. Claro, el orador habla, habla. Y a veces nosotros no poníamos atención porque de pronto no conocíamos. De hoy en adelante, mi hermano, mi hermana, de hoy en adelante, entienda, solo usted como espíritu encarnado tiene la autoridad para darle permiso o a Dios o al diablo a operar en su vida. No, yo no sé si usted entiende lo que le estoy diciendo. Solo usted, hermano. Los demonios necesitan habitar en un cuerpo para poder cambiar las cosas en esta tierra. Los demonios no pueden operar así como son, espíritus. No. Le voy a decir algo bien, bien tremendo. No sé qué horas serán, pero escuche. Dios mismo, Dios, el dueño de todo, se sujetó a esta ley e hizo todo el proceso y se encarnó en un ser humano para poder venir a establecer una nueva cultura, para venir a establecer el reino de los cielos. Por eso es que Dios llama en Juan, llama al diablo salteador, se metió por donde no era. En cambio el Hijo de Dios, mañana le voy a ampliar esto, en cambio el Hijo de Dios siguió todos los procesos, fue engendrado en el vientre de una mujer, entró a esta tierra por la puerta legal, que es el útero de la mujer. ¿Entendió? Satanás es un salteador, Satanás se le mete a la gente, Satanás violenta la voluntad de las personas, Satanás no pide permiso, Satanás trabaja, hace pecar al ser humano hasta que tiene derecho a poseer esa persona y a través de esa persona que tiene autoridad en esta tierra, entonces mata a otras personas, entonces daña, entonces destruye. Con esto es suficiente para que vaya y haga un devocional bien largo a la casa. Investigue, averigüe, no sea que lo que yo le estoy diciendo no sea así. Investigue, averigüe, porque esto te va a cambiar la oración, esto te va a hacer reflexionar cada vez que vas a abrir la boca a orar. ¿Por qué vas a orar? Estás solo, sí, pero ¿por qué vas a orar? Ya no le vamos a pedir permiso al Señor, Señor, por favor. No, espérese, no es para eso. No es para pedir que nos permita hacer cosas horribles, feas, ilegales, no. Señor, concédeme la casa, Señor. Padre, que pase esa petición de crédito con un torcido ahí, con una alteración ahí, con una mentira. No. Yo voy a decir que me devuelvan esos papeles, los voy a hacer correctamente. Porque yo no quiero tener 15 años pagando una casa con el derecho legal de Satanás, a quien invoqué con esa mentira, a quien le di permiso y autoridad con esa mentira para que haga lo que quiera con mi economía. No, yo no quiero hacer eso. ¿Usted tampoco? ¿Usted tampoco? Eso. Entonces póngale cuidado, estamos en el punto número 4. Génesis 2:7. ¿Alcanzamos? Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por eso, después de soplar aliento de vida sobre el hombre, Dios le dio autoridad para gobernar y señorear sobre toda la creación. Qué poderoso es esto. ¿Se está dando cuenta, hermano, el poder que tiene el ser humano? ¿Se está dando cuenta que todo lo malo que viene a la humanidad
es por culpa del ser humano, quien con estas celebraciones de estos días levanta, óigame, levanta culto a los demonios, honra y adora la muerte. Y se le hace extraño, hermano, ¿por qué? ¿Por qué será que en noviembre, diciembre y enero son los peores meses? Y a veces enero, febrero y marzo siempre son 3 meses de recompensa. Entonces empiezan las cosas tan terribles, desgracias, catástrofes. ¿Qué será? ¿Qué pasará? El hombre natural y hasta a veces uno como cristiano es ignorante de lo que está haciendo cuando se pone a celebrar Halloween, cuando se pone a celebrar el Día de los Santos Difuntos, como fue el 1 de noviembre y todo el resto del mes. Y la tal Navidad, hermano, que es una celebración a los demonios impresionante. Y nosotros con autoridad, dándole autoridad a los demonios al exaltarlos no. ¿Está entendiendo algo hoy? Más bien vamos a orar para que digiramos todos esos principios bíblicos que usted tiene que ir a ampliar. Amén. Usted tiene que ir a estudiar Biblia. Le pido por favor y amplíe lo que estamos estudiando.